Muchas gracias por la presentación. Agradecer nuevamente la invitación. Bueno, realmente el tema es presentarles nuestra experiencia, que es una experiencia corta, inicial. Ha costado mucho iniciar un programa de este tipo por muchos motivos. Primero, porque ha habido un relevo generacional en hemodinámica en nuestros gabinetes, con la gente con preparación previa para realizar esas técnicas. El momento económico realmente no es el adecuado, está recortando por todos los lados, son técnicas realmente costosas y por tanto hay que seleccionar muchos pacientes, están realmente muy controladas. Por tanto, vaya por delante que es la experiencia inicial, supongo si esta semana se ha hecho solo una docena de casos y revisar un poco el tema, qué información tenemos y las indicaciones, lógicamente, con ejemplos. Bueno, la insuficiencia mitral tiene un tratamiento que es el farmacológico, lógicamente, está colocado aquí, hay que hacer todo lo que se pueda, incluso resincronizar si es que realmente es un mecanismo que interesa y que podría aprovechar, pero bueno, el tema es que si el paciente está sintomático, si ya cumplen los requisitos, sabemos que ya la reserva contráctil, el daño miocárdico aparece, hemos de aconsejar la corrección quirúrgica, que lo ideal es poder hacer una reparación valvular. Esto es lo ideal y hay un tipo de afectación que sabemos que hay una gran seguridad de casi un 100% de realizar una técnica reparadora, una plastia, como pone este ejemplo, por ejemplo, de un flail, de una rotura de cuerdas, una resección triangular, se corrige, se hace un cerclaje para consolidar la técnica y eso en manos de ya cirujanos con experiencia, y esto realmente ya es una técnica que es muy factible, pues tiene muy buenos resultados, hay que realizarla. Si realmente la reparación no se puede hacer, pues hemos de ir al recambio valvular. Entonces, ahí podríamos decir una técnica intermedia sencilla que consiste, pues la técnica de Alfieri, consiste en fijar a la válvula mediante coserla en la zona media y convertir esta válvula en una válvula de doble orificio, aproximar los bordes y, por tanto, corregir la insuficiencia en lo que se pueda. Lógicamente ya se ve que una técnica de este tipo de diseño y de realización es una técnica más paliativa, pero bueno, puede sacar de la situación crítica a un tipo de pacientes cuando las otras opciones son cero. Por tanto, bienvenida sea si no hay otras opciones. Las técnicas percutáneas claro, hoy día es intentar hacer percutáneamente lo que se hace el cirujano con circulación extracorpórea, abriendo el tórax, etc. Hace poco, una presentación de ese tipo con nuestro equipo de cirugía, nos reunimos todos en una sesión conjunta, claro, sale el cirujano un poco bravo y dice, escuche, perdone, yo toda la vida he hecho mi cirugía percutánea. Entonces, claro, hizo callar a todo el personal diciendo, yo siempre también hago percutáneo, para poner un poco de casquillo al asunto. Realmente, por tanto, nosotros podemos hacer, por ejemplo, un implante del anillo por vía, se ha intentado por el seno venoso, hay distintas ya modalidades y dispositivos, lo que he dicho, el Alfieri mediante un MitraClip, por ejemplo, dispositivos de remodelado valvular, etc. Este es el esquema del artilugio que se coloca y esto es unas pinzas, punto. O sea, ustedes tienen en casa unas pinzas, unos alicates, unas tenazas, es eso. Entonces, fijaros que es un dispositivo. La pinza, fijaros los brazos, hay un brazo externo y uno sobre el cual se cerrará el interno que lleva unas grapas que van a fijar los velos y por tanto de lo que se trata es de meter los velos ahí. Claro, ahí está el tema. O sea, se meten los velos aquí, se cierra la pinza, se retira y se sale corriendo. Y se ha hecho perfecto, maravilloso. Esto es muy difícil. Hay veces que parece hasta imposible, ¿no? Pero es difícil, casi imposible. Bien, el dispositivo lo ven aquí real, ¿no? Y se ven los dos brazos, cómo va a pivotar, se va a cerrar y va a coger todas estas grapas, todos estos garfios que tienen y van a bloquear y fijar como si fueran los hilos de seda del cirujano. Bien, por tanto, sistema basado en la sutura Alfieri, definición consiste en la unión borde-borde de los velos en la parte medial, A2P2, mediante un clip convirtiendo la válvula en una estructura de doble orificio. ¿Qué tipo de aplicaciones, en qué tipo de afectación? Pues esto se ha utilizado en el tipo 2 de la clasificación de Carpentier, tenemos rotura de cuerdas, tenemos prolapso, tenemos un Gambilowi, o el tipo, por ejemplo, 2B, que acaba de hablar la doctora Real. Tenemos toda esta información, podemos actuar sobre este punto, y antes el doctor Gabrieli también ha tocado todo el tema. ¿Qué información tenemos? La información que tenemos es la de los estudios Everest en USA, en Estados Unidos, y la experiencia europea. Esto parece un poco como el primer día del deporte, y parece siempre que hay una visión un poco distinta, según uno esté a un lado o al otro lado del charco.
Bien, en Estados Unidos se inicia el estudio Everest 1, curiosamente, para probar este dispositivo en pacientes con definiciones de indicaciones similares a la cirugía. En base a si realmente a los resultados estos iniciales, el Everest 2 se diseña como estudio randomizado 2:1, MitraClip versus cirugía. Y dentro de la corte Everest hay subgrupos de alto riesgo, y esto es lo que es más parecido en la experiencia europea, que se ha utilizado en tratamiento de insuficiencia en grupos de alto riesgo que han sido rechazados para cirugía, hablando en plata. Entonces, ¿qué información nos da el Everest 1? La información que tenemos de Everest 1, que inicialmente son 27 pacientes, publica el Dr. Feldman en JACC en el 2005, incluye, volvemos a lo mismo, los criterios de indicación serían los definidos, estandarizados por las sociedades americanas pertinentes. Entonces, incluye enfermedad degenerativa, como hemos dicho, y funcional, estos dos tipos. Éxito de procedimiento, es decir, se puede colocar bien, fijo, no se suelta, es decir, queda ahí. El procedimiento es factible en un 89%, se ve que hay seguridad en el implante, no pasan desgracias gordas, no hay mortalidad en el momento del implante, por tanto, parece que es una técnica que podemos aplicar segura hasta este punto. Y el seguimiento a los 3 años nos dice mejoría de capacidad funcional, pero un 30% acaban operándose. Habían sido rechazados, pero acaban operándose porque el paciente realmente sigue sintomático, se insiste, supongo que se discute, se replantea, se plantea otro cirujano, se hace todas las vías que todos ustedes y yo conocemos para en estos casos de intentar convencer al cirujano que te opere. Bueno, porque hay imposibilidad, no se ha podido realizar, es uno de estos 11% de que no se ha podido implantar, o porque implantándolo persiste la disfunción. Cuando se termina este estudio se ha conseguido reclutar 107 pacientes. En base a esta información y sobre todo de seguridad se inicia la corte Everest 2, son 279 pacientes randomizados 2:1 a MitraClip y cirugía. El endpoint primario es estar vivo, o sea, supervivencia sin necesidad de cirugía y presencia de insuficiencia residual severa, y vemos que MitraClip es inferior, lógicamente, a como era de esperar a la cirugía. No obstante, la mortalidad a 30 días es la misma, la necesidad de cirugía, es decir, pacientes que pasan del grupo MitraClip a cirugía, al final es un 21% frente a un 2% de cirugía, que el 2% era reparadora, hay que reoperarlos. Las complicaciones mayores en cirugía son superiores, pero básicamente esta expensa de necesidad de más o 2 transfusiones como criterio. Y si bien es cierto de que la clase funcional 3-4 es más baja en el MitraClip, pero claro, se ha limpiado toda una serie de pacientes que han sido trasvasados del grupo MitraClip al grupo cirugía. La doctora Mauri, ahora en JACC de hace un año, da información del seguimiento de esta cohorte a los 4 años. Vemos que la mortalidad sigue la misma, la necesidad de cirugía o reop sigue siendo alta, 25%, que se nos ha pasado de un grupo a otro, y lógicamente, como era de esperar, la rehabilitación residual de la cirugía es obviamente superior. La rehabilitación residual en el grupo de MitraClip es grado 0,1, 42%, de más de 2,37 y ya severa 21%. Todo esto ocurre prácticamente en el año y medio, como ven las curvas roja y azul que se separan, ¿no? La ven aquí. Entonces, ¿cuál es la experiencia europea? El Access Europea, este estudio que recoge a 14, recluta los resultados de implantes en 14 países europeos, recluta 563 pacientes. El perfil es totalmente distinto, son pacientes de alto riesgo que tienen dificultades para ser aceptados para cirugía, Euroscore 23, clase funcional, todos ellos muy limitados, es una situación ya muy avanzada, insuficiencia mitral 100% 3-4, y fijaros bien, con unas disfunciones ventriculares muy severas, que en parte fueron, hay que pensar, insuficiencia mitral severa con una fracción de eyección por debajo de 40, quiere decir que algo serio, muy serio le está pasando a este miocardio. Perdón. Entonces, resultados, se consigue implantar el dispositivo en casi la totalidad de los casos, el número de dispositivos colocados, y ahí viene una de las cosas novedosas, empieza a colocarse más de uno, y hay quien dice, bueno, si van colocando tantos al final van a provocar una estenosis severa. Bueno, está bien pensado que la gente piense eso, lógicamente. Un dispositivo 60%, 2 37% y 3 dispositivos el 3%. Mortalidad a los 30 días 3,4%, supervivencia un año 81%, necesidad de cirugía al año 6%, claro. Fijaros que esto es una cohorte totalmente distinta al diseño de los Everest, y una capacidad funcional en el seguimiento 2,1, clase funcional 2 podríamos decir, 1 ya es
poner muy el listón arriba, 61%. No embolización de dispositivos, pero sí un 5% quedó soltado uno de los velos, probablemente relacionado con uno de los fracasos. Por tanto, nosotros, con esta información se inicia el programa, metemos ahí insuficiencias severas con un jet que sea en la zona media, por tanto origen en A2, P2, que es el sitio que vamos a corregir, donde intentaremos colocar lógicamente el clip, clase tipo funcional o degenerativo, básicamente funcional, básicamente casi todos sintomáticos en nuestra experiencia. Exclusiones. Si ha tenido un infarto de menos de 12 semanas, fracciones de eyecciones ya tan bajas que realmente es una fase ya podríamos decir irrecuperable, realmente son pacientes ya que no podemos hacer nada más por ellos. Enfermedad reumática de la válvula, si tienen un cierto grado de estenosis, como vamos a provocarla seguro, que entonces esto podría quedar una estenosis muy importante, endocarditis, cirugía previa mitral o valvuloplastia y sobre todo material quirúrgico o patología del septum interauricular, porque el septum interauricular aquí es muy importante y ahora lo comentaremos. Entonces, dispositivo MitraClip, selección del candidato, datos ecocardiográficos. Hemos de confirmar primero la severidad y origen de la regurgitación. Hemos dicho que ha de ser un jet que salga de la zona media de los velos, definir la técnica anatómica adecuada para la aplicación de la técnica, descartar posibles contraindicaciones, lógicamente, trombos, ahí vamos a meter todo un dispositivo que podemos provocar el desprendimiento de un trombo parietal, de la orejuela, etc. Y al monitorizar la técnica es, primero, en la punción, en el avance y desplegamiento, en la captura de los velos, efectividad del procedimiento y, lógicamente, si ocurren complicaciones. Esto especifica los pasos que se hacen. Arriba, por tanto, la situación de la válvula insuficiente. En el del medio, cómo avanzamos a través, una vez perforado el septum interauricular, colocamos el dispositivo verticalmente, no ladeado, sin inclinación, al máximo posible, sobre el plano valvular. Entonces se acerca en la zona donde está abierto el clip, se cierra, se pillan, tenemos la suerte de los velos, entonces ya queda aplicado y el resultado desde el lado auricular o desde el ventricular, el resultado en sístole y en diástole. ¿Qué se ha de exigir? Primero, en el caso, por ejemplo, nosotros tenemos casos, la gran parte de los casos son insuficiencia funcional, como ya ha explicado antes la doctora Leal. Hemos de ver que el engrosamiento que sea mínimo o muy ligero, porque lógicamente la válvula, aunque sea funcional, siempre tendrá cambios degenerativos, sobre todo ausencia de deformidades y calcificaciones en las zonas mediales donde se va a colocar el MitraClip. Saber la cantidad y posición del tejido necesario para que se pueda capturar. Si el tejido hay poco y se escapará, vamos a fracasar. Aquí son los esquemas de las medidas que se hacen. Primero, en el cierre, esta altura de 11. La zona de coaptación a ter mínima 2 milímetros. En el caso de la degenerativa, exactamente que el descalce que tiene del velo posterior, por ejemplo, en este caso del flail, no sea superior a 10. En la visión de eje corto no sea de un ancho superior a 15 milímetros. Y la punción externa. La punción externa ha de ser alta, ha de ser justo en la zona de la fosa oval. Hemos de asegurarnos que sea en un punto, que sea alto dorsal, para que este dispositivo tenga el recorrido suficiente como para poder girar y colocarse verticalmente y adoptar una posición de enfoque, de enrase al plano valvular totalmente vertical y no oblicuado o ladeado. Por tanto, este es un punto básico. Tanto es así que si esto no funciona, retirar nueva punción. Si no, fracasan. Hay que intentar porque ellos ya ven que realmente esto será imposible. Un ejemplo, una insuficiencia funcional, fijaros los velos finos, esto es importante con el paciente sedado, o sea que lo que es cuando el paciente está activo o corriendo, etc. Hemos hecho los cálculos pertinentes de zona de coaptación, altura. Aquí estamos atravesando y se ve en el fondo la válvula. Fijaros ahí el dispositivo que se va avanzando, queda en un plano ya muy optimizado, se introduce ya dentro del ventrículo, se empieza a retirar hasta que en la base de una de las pinzas ya queda situado. Espera, que ahora vamos a abrirlo así, me parece. Exacto. Entonces, y como ya queda grapado, podríamos decir. En este caso funcionó. Esta es una visión que sería como de 2 cámaras, con unos jets realmente una reducción significativa. ¿Cómo queda? Pues queda así, queda aquí, os fijáis los 2 agujeros, aquí tenemos, por ejemplo, la posición de la aorta, la orejuela, por tanto acá,
la comisura anterior y en medio la sutura. Por tanto, fijaros, parado, aproximación, empezamos a retirar. Aquí se puede ver perfectamente, claro, esto en movimiento, en el momento que se mueve, y menos mal que no tose el paciente, pero como en este momento, ahí, ahora, la grapa ya los ha pillado, y entonces hay que ver que uno no se suelte, porque claro, esto se intenta, no queda bien, parece que este se ha soltado, vuelve a abrir, vuelve a meter, otra vez, suma y sigue, va pasando el rato. Entonces, otra cosa, lo que hemos comentado antes, es decir, bueno, hemos colocado un clip, se han colocado, por ejemplo, 2, ¿y qué queda de la estrechez valvular, ¿no? Normalmente nos da unos gradientes alrededor de 5. Esto casi está en todos los resultados que tenemos, influido lógicamente por los que ha dejado o han funcionado poco y tienen una regurgitación importante. Otro caso, este es de la otra posibilidad, tenemos un fail de A2, tenemos una regurgitación severa, lógicamente, aquí en más detalle. Este caso tuvo problema de que al hacer la punción arterial del tabique auricular, entonces apareció este trombo. Se tuvo que volver a retirar, reparinizar al paciente, porque aparecía este trombo acá y se tenía mucho miedo de que al atravesar y pasar todo el dispositivo, en el lado izquierdo hiciera un embolismo, lógicamente, con este riesgo, ¿no? Entonces está apareciendo, al fondo tenemos ya la válvula. Este es un plano muy importante, alto. El cirujano, en el momento de la monitorización, tiene sus imágenes de su angio, de catéteres, etcétera, pero justo al lado, delante mismo, tiene una pantalla de eco y tú estás al lado y te va diciendo, mira, enfoca aquí y tal. O sea que el seguimiento ecocardiográfico es básico. Volvemos a lo mismo. Y ahí queda pillado. Este fue de un resultado correcto. Y aquí como quedan, eran 2, fijaros que ahí no sé, están juntitos. Desde que se coloca más de uno los resultados son mejores en estos últimos, yo diría, 4 casos. Va a depender también mucho de la selección. Este es un caso que tuvo un resultado residual aún con una persistencia importante. Fijaros, se ve un poco aparecer en el lado de la izquierda la densidad del clip, pero realmente persistía y queda esta zona, aquí si me permitís, queda este morrete de este velo que una segunda grapa hubiera ido muy bien. Por tanto, en conclusiones luego podemos discutir, con MitraClip se dispone de una nueva opción, ya digo, estos son estudios iniciales y no podemos pontificar, hay aquí la curva de aprendizaje de todo el mundo. Esto se ha podido hacer porque ha venido gente nueva que se ha estado preparando en otros centros con experiencia y ahora se empieza a utilizar y se está intentando ensamblar al máximo todos los teams que entran de grupos. Y por tanto, pero realmente es una técnica real que se hace y se puede aplicar. Nosotros, la aplicación lógicamente es en pacientes que son rechazados de cirugía de diversos motivos de alto riesgo y que casi no tienen otra salida. La aportación de la ecocardiografía es básica en el sentido de la selección, pero es indispensable y no hay otro monitoreo que sea de este tipo. Es decir, si tú no estás ahí, la técnica no se hace, punto. En cambio, una TAVI uno lo hará, incluso lo hará más rápido, yo qué sé, y otras. Pero esta es indispensable, al menos hasta el día de hoy, que no cambie la cosa. Si no estás ahí, no se puede hacer. Por tanto, es muy demandante, en fin, para todos nosotros, porque esto tarde o temprano llega y todo el mundo se tendrá que meter en eso. Y por tanto, bien, hay una curva de aprendizaje difícil, la integración multidisciplinaria desde la selección, reunión. El que lo hace ya entiende bastante de eco, es una persona, bueno, en el caso concreto nuestro son residentes de hace 10 o 15 años que han pasado por eco, tienen su training, etcétera, y saben, y claro, cuando te piden algo, te lo piden, casi se podrían sacar y buscarlo y decir, lo voy a buscar yo. Así, esto cambia, por tanto es así. Muchas gracias.